Hola Vivers, soy Julia, profesora de Química de Luis Vives. En este vídeo os voy a mostrar las soluciones del modelo de Química de EBAU del 2022. Y lo primero que vamos a hacer va a ser acceder a dicho examen. Entraríamos en nuestra página luis-vives.es y vemos en esta barra, nos vamos a recursos, bajamos hasta exámenes resueltos. En exámenes resueltos nos quedamos donde pone modelos de exámenes resueltos de selectividad 2022 y pinchamos en el examen de química. Bien, el examen de modelo de química del 2022 es un modelo similar a lo que teníamos el año pasado, es decir, pandémico. Se ha dado ese nombre por aquello de que no tenemos opción A y opción B, sino que tenemos 10 preguntas y de esas 10 preguntas hay que contestar solo a 5 de ellas. Bueno, aunque tengan el A y el B delante, no es necesario coger las 5 A's o las 5 B's. Entonces, partiendo de esa base, pues vamos a solucionar todo el ejercicio. El primer ejercicio, que es el A1, es sobre estructura atómica. Nos está diciendo que considerando los elementos con una serie de números atómicos A, Z11, B15 y C17, nos hacen 4 preguntas. Y las 4 preguntas con la misma validez, o sea, 0,5 puntos cada una. Nos dice que escribamos la configuración electrónica de cada elemento, indiquemos su nombre, símbolo, grupo y periodo al que pertenecen, justificar cuál de ellos tiene la menor energía de ionización y que formulemos y nombremos el compuesto binario formado por los elementos B y C en su menor estado de oxidación e indicando el tipo de enlace que presentan. Bueno, es una pregunta muy sencilla, con lo cual tampoco voy a dedicar mucho tiempo a su explicación. Para hacer la configuración ya sabemos que podemos utilizar ese diagrama de Muller, que nos lo hacemos en las hojas de sucio, pero bueno, la solución es que A, que es Z11, tiene que terminar en 3S1, luego es grupo 1 o alcalino, el periodo es el 3 y es el sodio, símbolo Na. B, que es Z15, acaba en 3S2, 3P3, su capa de valencia, por lo tanto es un nitrogenoide o grupo 15 y del tercer periodo, y es el fósforo. Y el Z17, pues su configuración acaba en 3S2, 3P5, periodo 3, grupo 17 o halógeno, y es el cloro. Para contestar la pregunta C, que dice que justifiquemos cuál es el elemento que tiene menor energía de ionización, yo siempre recomiendo que empecéis indicando o definiendo la energía de ionización, que como todos sabemos es la energía que se necesita para arrancar un electrón de un átomo en estado gaseoso y nivel fundamental. De los 3 elementos, el que menor energía necesita, pues va a ser lógicamente el sodio, porque al arrancarle el último electrón, que se encuentra en la capa 3S1, ya queda completa la capa anterior, ya alcanza esa configuración de octeto. Y en la pregunta D, que cuál es el compuesto que sale si unimos B y C, recordamos que B es el fósforo y C es el cloro, como son 2 no metales, pueden tener varios estados de oxidación. En este caso, el cloro es el elemento más electronegativo y su estado de oxidación más bajo es -1, y el del fósforo en este caso sería +3. Luego el producto que nos sale es PCl3, tricloruro de fósforo o cloruro de fósforo 3, y se forma mediante un enlace covalente. Pregunta 2. Dice, responda a las siguientes cuestiones y cada una de ellas vale un punto. Dice A,
Obtenga el porcentaje de riqueza en masa de una muestra de hidróxido de sodio, sabiendo que 100 gramos de muestra son neutralizados por 100 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico 12 molar. Y B, calcule el pH de una disolución preparada al añadir 22 gramos de la muestra de hidróxido de sodio del apartado anterior a 200 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico, considerando que el volumen no cambia. Bien, para el apartado A, como indico, aunque no nos piden que hagamos la reacción de neutralización, vamos a escribirla, sobre todo para ver así la relación estequiométrica que hay entre los distintos reactivos. Entonces, hidróxido de sodio más ácido clorhídrico nos producen cloruro de sodio y agua, y en una relación 1 a 1, es decir, un mol de hidróxido de sodio se neutraliza con un mol de cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico. Calculamos el número de moles de ambos. En el caso del clorhídrico, como nos dan el volumen y la molaridad, pues serían 12 mol litro por 0,1 litro, 1,2 moles. Y en el caso del hidróxido de sodio nos están dando la masa. Calcularíamos su masa molar con las masas atómicas que nos dan como datos y tendríamos 100 gramos entre 40 gramos que pesa un mol. Total nos da 2,5 moles. Como por la estequiometría que ya hemos visto es 1 a 1, pues vemos que los moles que se neutralizan de hidróxido de sodio son 1,2. ¿Por qué? Pues porque no tenemos más de clorhídrico. Entonces, calculamos la masa que le corresponden a esos 1,2. La masa ya sabemos que es igual al número de moles por su masa molar. 1,2 por 40 gramos mol, por lo tanto 48 gramos. Y a partir de ahí ya calculamos la riqueza. Masa neutralizada partida por la masa total y por 100, en tanto por ciento. Así que 48 entre 100 y por 100, pues 48%. El apartado B. Calculamos la masa que se neutraliza de hidróxido de sodio teniendo en cuenta que solo vamos a coger 22 gramos. Ojo, nos están diciendo que de ese hidróxido de sodio del 48% solamente cogemos 22 gramos. Bueno, pues es muy sencillo, 22 por 0,48. Así que cogeríamos 10,56 gramos. Con la masa que le corresponden a esos 22 gramos, que son 10,56, calculamos los moles de hidróxido de sodio, que ya sabemos que es igual a 10,56 gramos partido de 40 gramos mol, y nos dan 0,26 moles. Los moles de clorhídrico los volvemos a calcular teniendo en cuenta el volumen y la molaridad que nos dan, así que nos da 0,40. En este caso tenemos más moles de clorhídrico que hidróxido de sodio, hacemos esa compensación, esa diferencia, y obtenemos que solo se van a neutralizar los 0,26 moles de clorhídrico, así que tendríamos 0,40 menos 0,26, 0,14 moles. Como el clorhídrico es un ácido fuerte, se ioniza por completo, y eso lo que nos indica es que la concentración inicial que tenemos de clorhídrico va a ser igual a la concentración final de protones. Por lo tanto, calculamos esa concentración en función de los moles neutralizados, que son los 0,14 que nos han salido de las operaciones anteriores, dividimos por el volumen que nos ha dicho que no hay variación y nos da 0,70 molar. Como el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de protones, hacemos el cálculo y el pH que nos sale es 0,15. Ya hemos visto que las voy a marcar fundamentalmente las operaciones que estamos sacando todo el rato, o sea, todas las fórmulas que estamos utilizando. Número de moles, molaridad por volumen, número de moles masa partido por volumen. También estamos sacando esta que es la del rendimiento o riqueza. Perdón,
Y ya por último, la del pH, que esto es fundamental. Bueno, vamos a la pregunta A3. Esta es una pregunta bastante teórica porque lo único que nos está diciendo es que justifiquemos si las afirmaciones que nos dicen son verdaderas o falsas. Es una pregunta de cinética química en donde nos dicen que A más B produce C más D en una reacción exotérmica y que la ecuación de la velocidad es igual a la constante por la concentración de A al cuadrado. Bien, vamos a ir viendo una por una. Dice A, el reactivo A se consume más deprisa que el B. Falso. Evidentemente, por la estequiometría de la reacción, vemos que A y B, un mol de A necesita un mol de B. Por lo tanto, iguales número de moles, igual estequiometría, se van a consumir a la misma velocidad. B. Un aumento de la presión total produce un aumento en la velocidad de la reacción. Esta sí que es verdadera. Al aumentar la presión, hay más choques efectivos y esto va a dar lugar a un aumento de la velocidad. También podemos decir que el volumen, al aumentar la presión, el volumen desciende y la concentración de los reactivos aumenta, con lo cual se favorecen los choques. Y al favorecerse los choques, pues la reacción es más rápida. C. Una vez iniciada la reacción, la velocidad es constante si la temperatura no varía. Falso. Según la ecuación de la velocidad, vemos que es igual a la constante por la concentración de A al cuadrado. La velocidad de la reacción depende de la concentración de A, que sí que va a ir disminuyendo según vaya avanzando la reacción, pero por lo tanto la velocidad no va a permanecer constante. O sea que la afirmación que nos están dando es incorrecta, es falsa. Y D. Un aumento de la temperatura disminuye la velocidad de reacción. También es falsa. Lo podemos explicar pues teniendo en cuenta a Arrhenius, que nos dice que un aumento de la temperatura hace que la constante cinética también aumente y como la constante cinética y la velocidad son directamente proporcionales, pues entonces se aumenta la temperatura, aumenta la velocidad. Todo lo contrario de lo que nos están diciendo en la afirmación. Pregunta A4. Esta pregunta es de orgánica y nos dicen que las siguientes reacciones formulemos, nombremos los compuestos orgánicos que intervengan. A. Tenemos el primer compuesto que es el bután 2-ol o 2-butanol en medio ácido y con calor. Bien. Lo que va a ocurrir es que se producen dos productos porque es una eliminación y nos va a dar lugar en un caso al but2-eno y en otro caso al but1-eno. Tendremos en cuenta que el mayoritario es el but2-eno y lo especificamos según la regla de Zaitsev. B. Tenemos el metanol y el ácido etanoico o ácido acético. Es una reacción de esterificación, no me están diciendo que diga lo que es, pero bueno, es un alcohol más un ácido, nos va a dar un éster más agua y el producto que nos sale es el etanoato de metilo. C. El producto reactivo es el but2-eno, el 2-buteno, y no nos pide el nombre, pero bueno, porque no es un compuesto orgánico, pero es el cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico. Lo que va a dar lugar es al 2-clorobutano. Y el D, que es el ácido propanoico más la etalamina, nos produce el N-etilpropanoamida y nos da agua. He puesto ahí la aclaración que también nos ponían en el modelo de la universidad, que nos dice que podemos utilizar la nomenclatura anterior a 1993. Por eso en algunas ocasiones yo he dicho bután 2-ol o 2-butanol.
En cualquiera de las dos nomenclaturas es válida, es admitida. Pregunta 5. Dice, una disolución de dicromato de potasio en medio ácido sulfúrico reacciona con plata y se forma sulfato de cromo 3, sulfato de plata y sulfato de potasio. A. Formule y ajuste las semirreacciones de oxidación y reducción que tienen lugar. B. Ajuste las reacciones iónica y molecular globales por el método del ion-electrón. Y C. Calcule el volumen de disolución del ácido sulfúrico de concentración 1,47 gramos litro que se necesitan para oxidar 2,16 gramos de plata. Datos, las masas del hidrógeno, del oxígeno, del azufre y de la plata. Bueno, este es un ejercicio de redox. Y una de las dificultades que nos encontramos en todos los ejercicios de redox es que habitualmente la ecuación, la reacción química, no nos la dan formulada. Es decir, nos dan los nombres de los compuestos implicados en esta reacción y nosotros tenemos que hacer la fórmula. Bueno, no es muy difícil la formulación inorgánica. Si veis que es muy complicado, dadle un repaso, pero son casi siempre los mismos compuestos. El dicromato una vez que ya está hecha la reacción, el dicromato de potasio, vemos que tiene un cromo con número de oxidación más 6, que luego se transforma en sulfato de cromo 3 y su número de oxidación es 3. Luego ahí ha habido una reducción. Mientras que la plata, que está sola y por eso tiene número de oxidación 0, pasa a sulfato de plata, que en este caso tiene número de oxidación más 1. Como aumenta de 0 a 1, la plata es la que sufre la oxidación. Separamos entonces las dos semirreacciones, vamos ajustando primero el oxígeno, primero los elementos que sean distintos de oxígeno e hidrógeno. En este caso lo tenemos que hacer con el cromo, porque en el dicromato tenemos 2 cromos y en el cromo 3 más hay uno solo. Entonces primero ajustaríamos el cromo, después ajustaríamos el oxígeno en ambas reacciones. Fundamentalmente lo tenemos que hacer en la de reducción, en la de oxidación no hace falta. ¿Cómo ajustamos? Pues metiendo moléculas de agua en el lado contrario a donde no hay, tantas como oxígenos hay. Entonces, como en el dicromato hay 7 de oxígeno, pues metemos 7 moléculas de agua. Ajustamos los hidrógenos metiendo protones en el lado contrario porque nos han aparecido 7 hidrógenos que antes no teníamos. Y por último, ajustamos las cargas. En la semirreacción de reducción, el cromo ha pasado de 6 a 3, pero como tenemos 2 cromos, pues son 6 electrones. Y en la de oxidación, la plata ha pasado de 0 a 1, luego es un electrón. Una vez ajustadas las semirreacciones por separado, lo que tenemos que hacer es multiplicar la semirreacción de oxidación por 6 para obtener el mismo número de electrones en ambas reacciones. Y sumamos. Al sumar, vamos a tener al final lo que llamamos la ecuación iónica neta. Solo tenemos iones. Y luego esos iones los vamos acoplando, los vamos colocando para dar lugar a la formación de compuestos ya moleculares. Y así tendríamos la ecuación global. Y la ecuación global es la que tenemos ahí, que es 7 de ácido sulfúrico más el dicromato de potasio y 6 de plata producen sulfato de cromo 3, 3 de sulfato de plata, sulfato de potasio y desprenden 7 moléculas de agua. El apartado C es estequiometría. Entonces, vemos la estequiometría que hay entre los dos compuestos que nos dicen, el ácido sulfúrico y la plata. Vemos que la estequiometría es 7 a 6 y hacemos los cálculos oportunos, con lo cual nos darían 1,56 litros. Bien, hemos terminado la parte A, lo que antes llamábamos opción A. Nos vamos a las preguntas B. En las preguntas B, en primer caso, tenemos una que es de moléculas, es decir, de enlaces. Y nos dicen que para las siguientes moléculas dibujemos la estructura de Lewis
indiquemos su geometría según la teoría de repulsión de los pares de electrones de valencia, indiquemos la hibridación del átomo central y justifiquemos su polaridad. Bueno, en el apartado A mí me gusta utilizar la regla de Lewis. Es una regla matemática muy sencilla, en donde tenemos que ver los electrones que son necesarios. Siempre se multiplica por 8 aquellos números de elementos que sean distintos de hidrógeno y se multiplica por 2 en el caso del hidrógeno. ¿Por qué? Pues porque son los necesarios alcanzar esa configuración de octeto, de gas noble. Todos los elementos que sean distintos del hidrógeno pues se necesitarán 8 y el hidrógeno llegará a ser como el helio con 2 electrones. Pero no, ¿de cuántos electrones disponemos? Pues de los electrones que hay en la última capa de valencia de cada uno de los elementos que componen el compuesto. Luego, ¿cuántos se van a compartir? Pues los necesarios menos los disponibles. El número que nos salga tiene que ser un número par y lo dividimos por 2 y así sabemos el número de enlaces que tiene esa molécula. Y por último nos pueden quedar electrones no compartidos, que serían electrones libres, y los calculamos restando los disponibles menos los compartidos. Bueno, pues con esta regla, que es muy sencilla, vamos a intentar hacer la estructura de Lewis de los 3 elementos, de los 3 compuestos, teniendo en cuenta que en algunas ocasiones hay excepciones. Y aquí vamos a tener 2 excepciones. Una con el tricloruro de boro o cloruro de boro y otra con el difluoruro de berilio o fluoruro de berilio. ¿Y por qué son excepciones? Pues muy sencillo. Si leemos en el primer caso, resulta que tenemos 32 electrones son necesarios, disponemos de 24 y se comparten, según estas operaciones, 8 en 4 electrones. Ahora bien, el boro no tiene 4 electrones para compartir. ¿Qué es lo que le ocurre? Que hay excepciones por defecto. El boro y el berilio, que le va a pasar exactamente lo mismo, son elementos que no alcanzan el octeto y por eso son excepciones de la regla de Lewis. Lo que no quiere decir que no podamos dibujar la estructura de Lewis de estos compuestos. Efectivamente, como está resuelto, sí que he puesto ahí tanto la estructura del tricloruro de boro como la del difluoruro de berilio. En el siguiente sí que se puede formar, o sea, en el fosfano sí que se puede, es perfecto la regla y entonces nos salen que hay el fósforo se queda en el centro, forma 3 enlaces, uno con cada uno de los hidrógenos y quedan 2 electrones libres sin usar. La siguiente pregunta nos dice que indiquemos la geometría según la teoría de la repulsión. En la teoría de repulsión lo que estamos hablando es precisamente de eso. Si el átomo central tiene algún par de electrones que queda libre, con lo cual se produciría una repulsión de los enlaces adyacentes. Pues vamos a ver. En el tricloruro de boro vemos que tiene 3 pares enlazantes y ninguno no enlazante, con lo cual su geometría es muy sencilla, triangular, plana. El difluoruro de boro pues tiene 2 pares enlazantes y ninguno no enlazante, luego es una geometría lineal. El fosfano en este caso, al tener 3 enlazantes y un par no enlazante, se produce esa repulsión debido a ese par no enlazante y entonces la geometría que nos sale es una piramidal trigonal. En cuanto a la hibridación, en el ejercicio sí que he explicado con una serie de esquemas qué es lo que está pasando para ver cómo los electrones de un orbital S pasan a un orbital P y entonces se produce una hibridación. Vemos que en el primer compuesto la hibridación es sp2, pues porque pasa un electrón S a ocupar una posición del P y entonces hibrida un electrón S con 2 electrones de los orbitales P, sp2. En el fluoruro de berilio pues es
una sp1 y en el del fosfano pues serían una sp3. Y por último, al hacer la geometría, pues nos damos cuenta que podemos establecer lo que es un momento dipolar. El momento dipolar siempre va a ir del menos electronegativo al más electronegativo, y en este caso lo que está ocurriendo es que tanto el tricloruro de boro como el difluoruro de berilio son apolares, porque sus geometrías hacen que los momentos dipolares, la suma de estos momentos dipolares sea nula. Mientras que en el fosfano no. Por su geometría vemos que se establece un momento dipolar distinto de cero, por lo tanto es una molécula polar. Es una pregunta fácil pero laboriosa. Pregunta 2, otra de orgánica. Dice, responda a las siguientes cuestiones, formule la siguiente reacción, indique de qué tipo es y nombre el producto orgánico obtenido. Ácido hexanoico más hexan 1-amina. Lo voy a hacer por partes. Bueno, pues formulamos ácido hexanoico, tiene 6 carbonos y uno de ellos un grupo ácido. Y la hexan 1-amina, pues igual, un grupo amino con 6 carbonos. Se unen formando la N-hexin-hexanamida y se produce también agua. Es una reacción de condensación entre un ácido y una amina, formando una amida. El apartado B nos decía que el nylon 6,6 es una poliamida que se obtiene de la reacción N, ácido hexanodioico, más N, ese N significa no se sabe cuántos, hexano 1,6 diamina, para formar la poliamida más 2N moléculas de agua. Bueno, pues hacemos esa reacción, indicamos el hexanodioico. Aquí lo importante, dioico significa que tiene 2 grupos ácido, cada uno en un extremo. Y el hexano 1,6 diamina, pues lo mismo, 2 grupos amina en los extremos, uno en cada extremo. Se unen y forman la poliamida, que en este caso es el nylon 6,6. Tipo de reacción, pues es una condensación igualmente, porque nos salen moléculas de agua. Bien, seguimos. B3. En un recipiente de 20 litros y 900 grados centígrados se mezclan 5 moles de monóxido de carbono y 10 moles de agua. Transcurre la reacción, que no la dan, obteniéndose 4,5 moles de dióxido de carbono. Nos piden que calculemos las concentraciones de cada especie en el equilibrio, la presión total, la K-C y la K-P, y que expliquemos sin realizar cálculos cómo se modifica el equilibrio si se añade hidrógeno. Bueno, lo primero que hacemos es la tabla. Tenemos la reacción, hemos comprobado que está ajustada, entonces hacemos la tabla de equilibrio, en donde tenemos los moles iniciales, que nos lo están dando, y los moles en el equilibrio, 5 menos X, 10 menos X, X y X. Pero conocemos ya el valor de la X, porque también es un dato que me lo están dando en el enunciado. Me dicen que terminamos con 4,5 moles de dióxido de carbono. Por lo tanto, si terminamos con 4,5 moles de dióxido de carbono, pues ya sabemos cuál es el valor de la X. Sabiendo el valor de la X, podemos calcular las concentraciones en el equilibrio de cada uno de los compuestos. ¿Por qué? Monóxido 5 menos 4,5 partido entre 20, agua 10 menos 4,5 partido entre 20, y el hidrógeno y el dióxido de carbono pues serían 4,5 partido entre 20. Muy fácil esta operación. Luego nos dicen que calculemos la presión total y ojo, os recomiendo siempre que hagáis las respuestas según el orden en las que están formuladas. Es decir, una vez que yo tengo las concentraciones, ¿podría sacar la K-C, luego la K-P y luego la presión total? Sí, pero el orden que establece la pregunta es que antes de calcular las constantes, hagamos
el cálculo de la presión. Es muy fácil porque tenemos todos los datos, así que no hace falta hacerlo al revés. Para calcular la presión total, lo único que tenemos que saber es el número total de moles que hay en el equilibrio. 0,5 más 5,5 más 4,5 más 5,5 y utilizamos la ecuación de los gases ideales. Nos están dando los datos de la R y ya está. El volumen lo tenemos, la temperatura también, pues ya está. Esto de aquí sería una R. R, que es la constante de los gases. Y bueno, pues el resultado 72,14 atmósferas. Como ya sabemos las concentraciones iniciales, las concentraciones en el equilibrio de los compuestos del apartado A, pues ya sé que podemos calcular la K sub C. La K sub C es igual a la concentración de hidrógeno y de dióxido de carbono en el equilibrio, el producto de ambas concentraciones, partido por el producto de las concentraciones de monóxido de carbono y de agua. Como ya las tenemos calculadas del primer apartado, repito, pues hacemos el cálculo y nos da 7,6. Esta vez la constante es adimensional. ¿Por qué? Porque la variación de moles de los productos con respecto a los reactivos es 0. Y esto me va a servir para establecer esa relación que hay entre la K sub P y la K sub C. Y ver que la K sub P en este caso va a ser igual que la K sub C. ¿Por qué? Porque esa variación de moles es 0 y algo multiplicado por 1 pues es ese algo. Con respecto a la pregunta D, me están diciendo que no haga cálculos, sino que diga de forma teórica qué pasa cuando se modifica el equilibrio por añadir hidrógeno. El hidrógeno es un producto de la reacción. ¿Qué nos dice Le Chatelier con respecto a la modificación del equilibrio en el caso de que introduzcamos más de uno de los compuestos implicados en ese equilibrio? Pues nos dice que el equilibrio se mueve hacia donde se debe de consumir ese producto que se ha añadido de más. En este caso, como el hidrógeno es el que se consume y es un producto de la reacción irá en el sentido contrario, es decir, donde se produce ese gasto de ese hidrógeno. Así que se va hacia la formación de los reactivos. Pregunta B4. Dice, se lleva a cabo la electrólisis de una disolución acuosa de cobre 2. A. Escriba las reacciones que se producen en el cátodo y en el ánodo y calcule la carga necesaria para depositar 7,5 gramos de cobre. Y B. Si se utiliza la misma carga del apartado anterior para llevar a cabo la electrólisis del agua, ¿qué volumen de hidrógeno se desprenderá a 33 grados centígrados y 726 milímetros de mercurio? Como datos, aquí sí que los digo porque son importantes que los tengamos en cuenta, nos dan la constante de los gases ideales, la constante de Faraday y las masas del cobre. Bien. Es una electrólisis. En la electrólisis, por lo tanto, se forma metal. En este caso se forma cobre, a partir de cobre 2+. Entonces, las semirreacciones que vamos a tener es, si se forma cobre, se está produciendo una reducción del cobre 2+, que capta 2 electrones para dar cobre metálico. Y se está oxidando el otro participante de la reacción, que es el agua, produciendo oxígeno y protones, más electrones. Estas son las dos semirreacciones. Para calcular la carga que es necesaria para obtener 7,5 gramos de cobre, ¿qué es lo que usamos? Pues la ecuación de Faraday. La ecuación de Faraday me dice esto, que la masa es igual, pues a la masa atómica por la carga partido por el número de moles de número de electrones por el Faraday. Despejamos la carga y nos sale el resultado final en coulombios. El apartado B dice, hacemos la reacción para obtener hidrógenos, entonces 2 protones más 2 electrones produce hidrógeno.
A partir de la carga, que me dicen que es la misma, podemos calcular el número de moles que se generan. La carga va a ser, haciendo las distintas sustituciones, va a ser el número de moles de hidrógeno por el Faraday y por el número de electrones. Y ya sabemos que masa partido por masa atómica es número de moles. Esta parte de aquí. Esto, masa por masa atómica, es esto. Y por lo tanto el número de moles de hidrógeno pues va a ser, sustituyendo, nos va a dar como resultado 0,12 moles. A partir de la ecuación de los gases ideales pues obtenemos el volumen, porque ya tenemos el número de moles, R la tenemos, la temperatura va a ser la misma y la presión también la que nos indican. Ojo, porque la presión no la dan en atmósferas, estamos acostumbrados a que nos den la presión en atmósferas, pero bueno, no la han dado en milímetros de mercurio. Aquí tenemos que saber la conversión, no es un dato que nos tengan que dar. Tenemos que saber que una atmósfera de presión es lo mismo que 760 milímetros de mercurio. Ojo con este dato. Es algo que ya sabemos todos, pero por si acaso. Y ya por último el ejercicio 5. Dice, considera las disoluciones acuosas de idéntica concentración de los compuestos ácido clorhídrico, yoduro de amonio, bromuro de sodio y cianuro de potasio. Deduzca sin hacer cálculos, o sea, es una pregunta teórica. Si las disoluciones son ácidas, básicas o neutras. Y nos pide que escribamos las reacciones correspondientes. Y luego que las ordenemos, en el siguiente apartado nos dice ordénelas razonadamente en orden creciente de pH. Y como datos nos dan la constante de acidez del ácido cianhídrico, que es 4,9 por 10 elevado a menos 10, muy bajita, y la constante de basicidad del amoníaco, que es 1,8 por 10 elevado a menos 5, también muy baja. No tanto como la anterior, pero también me está indicando que es una base débil. Fijaos que no me han dado ni la constante de acidez del ácido clorhídrico, luego entiendo que es un ácido fuerte y luego, pues evidentemente el bromuro de sodio es una sal, ¿vale? También se va a disociar por completo. Bueno, pues vamos a ello. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Se disocia por completo, por lo tanto, disolución ácida. No hay más. El yoduro de amonio, vamos a disociarlo, es una sal y se va a disociar en sus dos componentes, por una parte el amonio y por otra parte el ion yoduro. El ion yoduro es una base débil porque procede de un ácido fuerte que es el ácido hídrico y por lo tanto no se va a hidrolizar. Sin embargo, el amonio es un ácido conjugado fuerte, relativamente fuerte, no mucho, pero fuerte, porque procede de una base débil. ¿Y eso cómo lo sé? Pues porque procede del amoníaco y me han dado la constante de basicidad del amoníaco. Entonces, ese amonio sí se puede hidrolizar y en su hidrólisis desprende protones. Por lo tanto, la disolución va a ser ácida, ligeramente ácida. El bromuro de sodio se disocia por completo en sodio más y en bromo menos. Ambos son conjugados débiles porque proceden de una base fuerte, que es el hidróxido de sodio, y de un ácido fuerte, que es el ácido bromídrico, y por lo tanto la disolución va a ser neutra. No van a poder hidrolizarse y por lo tanto estamos ante una disolución de pH 7. Y el último caso sería el cianuro de potasio, que se disocia en potasio más y en ion cianuro. El potasio más procede del hidróxido de potasio, que es una base fuerte, luego no tiene capacidad de hidrolizarse, mientras que el ion cianuro, procede de un ácido muy débil, el cianhídrico. Entonces va a ser un conjugado relativamente fuerte, que sí se puede hidrolizar y por lo tanto nos va a dar como proceso, recuperamos el ácido y cede OH al medio. Y por tanto es una disolución básica.
El apartado B, pues vamos a tener en cuenta a ordenarlos en orden creciente. Entonces empezamos por los ácidos, que son los que van a tener el pH más bajito, y de los dos ácidos de las dos disoluciones ácidas que tenemos, pues la del clorhídrico, que es el ácido más fuerte, va a ser el que va a tener el pH más bajo. A continuación la del yoduro de amonio. Continuaríamos con el bromuro de sodio, que es neutra, y por último con la disolución básica, que es la del cianuro de potasio. Y esto es todo con respecto a este examen. No es complejo, algunas preguntas son un poco más laboriosas, llevan un poco más de trabajo que otras, pero bueno, es un examen bastante asequible, de un nivel medio en cuanto a su complejidad. Espero que os haya ayudado la explicación y nos vemos en los próximos vídeos. Muchas gracias.